Algo que he estado sintiendo en el mundo con muchas cosas que han estado sucediendo es que la gente está empezando a despertar en muchas áreas de su vida. Y parece que ha habido mucho estrés en las relaciones específicamente, relaciones íntimas, sociedades de negocio, dinámicas familiares, dinámicas de amistad en el mundo. Pero en el caso concreto de las relaciones íntimas, si la gente se siente estancada o estancada en una relación íntima y no está segura de cuáles son los siguientes pasos que debe dar, ¿qué opinas de cómo debe enfocarse el avance para ver si es la relación adecuada para ella? Si alguna de tus relaciones no es íntima, analiza por qué no lo es. Porque cuando hablo de asociación espiritual, que es la asociación entre iguales con el propósito de crecimiento espiritual, tengo ese tipo de asociación con mis nietas, nuestras nietas. Linda es una mina. Tengo ese tipo de asociación con las personas que trabajan con nosotros, o me gustaría pensar que co-crean con nosotros. Puedes tener una asociación espiritual en clase, puedes tenerla en un equipo de pelota. La intimidad no es solo física. Yo solía ser adicto al sexo. Solía pensar que eso era intimidad. No lo es. Quiero decir a todos los que nos escuchan que no lo es. Y gracias por decir que toda mi vida ha estado dedicada a ayudar a la humanidad. Eso es cierto, en cierto modo. La vida que me queda en la escuela de la Tierra está dedicada a ayudar a la gente a entender una gran transformación en la conciencia que está en marcha ahora y que afecta a todo lo que hacemos, nuestras relaciones, la forma en que nos vemos a nosotros mismos, al mundo, al universo, la forma en que entendemos el poder, la forma en que entendemos la comunidad, la forma en que lo entendemos todo. Y desde que empecé a darme cuenta de eso, fue cuando me comprometí a contribuir en lo que pudiera a esta transformación de la conciencia. Pero la transformación no está creando. Nosotros no estamos creando. La transformación está ocurriendo. Bien. Así que, si me lo permiten, me gustaría empezar diciendo a todos los que nos están escuchando que no les estoy pidiendo que crean nada de lo que digo. Y de hecho, les sugiero que no lo crean solo porque yo lo digo. Y de hecho, les sugiero que no crean nada de lo que diga nadie solo porque tenga un púlpito o un programa de televisión o un micrófono, o porque haya escrito un libro, o porque lo conozcan desde hace mucho tiempo o porque alguien más lo conozca. Observa con qué resuena cuando hablan. Y si resuenas con algo de lo que diga, llévalo a tu corazón, experimenta con ello. Y si produce resultados que te gustan, experimenta un poco más. Y si no, deséchalo. Déjalo. No intentes llevar un zapato que aprieta. Sí. ¿En cuánto tiempo fuiste adicto al sexo? Yo diría, bueno, estoy tratando de pensar, ¿fue un tercio de mi vida? ¿La mitad de mi vida? La mitad de mi vida está más cerca. Pero para mí, cuando era adicto al sexo, las mujeres que me atraían lo hacían porque ambos queríamos lo mismo, usarnos mutuamente. Fue parte de mi proceso de superación, de desafiar esa adicción, cuando reconocí, por primera vez, que cuando era adicto al sexo pensaba que era buenísimo, pensaba que lo tenía. Viví en San Francisco y las motos eran una parte importante de mi vida, las drogas también. Nada tan fuerte como la heroína o el opio. Pero, fuera de eso, experimenté con muchas de ellas. Cuando alguien está demasiado asustado para admitir o reconocer que está asustado, el nombre callejero para eso es macho. Y yo era macho. Eso es lo que me llevó al ejército para ser oficial boina verde para ir a Vietnam. Así que la adicción al sexo, como una adicción a cualquier cosa, en mi experiencia, alcohol, drogas, ir de compras, masturbarse, pornografía, juego, perfeccionismo, es una experiencia de miedo. Y toda experiencia de miedo es una experiencia de dolor. Y es por eso que cualquiera que haya curado una adicción, para mí,
Voy a admirar a esa persona porque curar una adicción es uno de los máximos logros espirituales. ¿Por qué es tan difícil curar de una adicción? Ahora llegamos al meollo de la cuestión. En el núcleo de la experiencia de cada ser humano, ya sea multisensorial, y entraremos en lo que eso significa si quieres, y quíntuple, que se explica por sí mismo, las personas cuya percepción se limita a los 5 sentidos. Todos nosotros tenemos esta experiencia central de sentirnos inadecuados, y eso es quedarse corto. Querer ser amado y sentir ser no amado. Querer amar y sentir que no somos capaces. Sentir que no quieres que nadie te vea como tú ves por dentro porque no querrían tener nada que ver contigo. De sentirte intrínsecamente defectuoso, inherentemente defectuoso. Y esto es insoportable, es sentirse ¿Por qué nos necesitado. sentimos así? No soy una persona metafísica, aunque a veces suene así. Soy una persona práctica. Y lo que sé es que esto es así. Y puedes mirar dentro de ti y ver. Y esta experiencia es insoportable. La mayoría de la gente hace todo lo que puede para evitarla. Y todas esas evitaciones las reconocerás inmediatamente como expresiones del miedo. Después de que hablemos del miedo, se enfadan, se vuelven vengativos, resentidos, celosos, se sienten superiores y con derecho, se sienten inferiores y necesitan agradar. Tratan de impresionar con más dinero, educación, piernas más largas, de todas las formas posibles, para manipular y controlar a los demás, para ganar reconocimiento, para que les den educación, dinero. Y todo esto, todas estas cosas que todos conocemos también, quizás no las reconocemos también como miedo. Y podemos hacerlo ahora debido a esta transformación épica y sin precedentes en la conciencia humana que está en marcha ahora mismo y está afectando a cientos de millones de personas. Y dentro de unas pocas generaciones, todo el mundo tendrá esta nueva conciencia. Así que, si te está tocando, sé consciente de que no estás perdiendo la cabeza, estás ganando cordura. Hay algo bueno, sano, saludable que está emergiendo en ti. Y si, por ejemplo, tu percepción, esta nueva transformación de la conciencia no es mística ni esotérica, es la expansión de nuestra conciencia más allá de las limitaciones de los 5 sentidos. Te daré algunos ejemplos. ¿Has sentido alguna vez que eres más que una mente y un cuerpo? Sí. ¿Sí? Cientos de millones de nosotros tenemos esa sensación de que tal vez haya una parte de ti que incluso existía antes de que nacieras y que existirá después de que mueras. Y eso no es solo budista o hinduista, es un contexto más amplio que empieza a aparecer en tu conciencia de que formas parte de un tejido mayor y te está trayendo. ¿Alguna vez has mirado al mundo y has pensado que tal vez mis experiencias en el mundo no son fruto del azar? Tal vez todo el tiempo que he pasado intentando evitar la mala suerte y rezar para tener buena suerte ha sido sustituido por otra percepción en la que todo lo que experimento me sirve, me funciona. Es algo muy importante en lo que pensar. Si tienes cáncer, ¿te está sirviendo? Si tu hijo tiene cáncer, ¿te está sirviendo? Si te han traicionado, ¿te está sirviendo? Y la respuesta es sí, sí, te ¿Por sirve. qué, por qué nos cuesta tanto darnos cuenta o reconocerlo cuando estamos en un momento de tanto dolor y agobio y estrés y preguntas? ¿Por qué esta persona mató a mi hijo? ¿Por qué mi pareja tuvo cáncer y murió? ¿Por qué estas cosas que quizás no tienen sentido? ¿Cómo les encontramos sentido? No es darle sentido, aunque eso ocurre. Eso ocurre. Es ver cómo eso te sirve. Todo lo que experimentas en la escuela terrestre, llamémosla así, que es un lapso entre tu cumpleaños y el día de tu muerte. Todo lo que te sucede dentro de ese lapso, que es un lapso de experiencia en un dominio de tiempo y espacio y materia y dualidad,
te sirve para traer la conciencia de tu alma a la conciencia de tu personalidad. Y muchas de estas experiencias son experiencias que la personalidad no elegiría. No elegiría. Y el dolor que proviene de las partes de tu personalidad que se originan en el miedo, dicho así, es real. Es real. El dolor no es poético, es real. Y cuando alguien cercano a ti fallece, esa sensación de pena y pérdida y dolor, desesperación y rabia contra el universo, son experiencias muy difíciles. Pero cuando tienes experiencias como esas y todo el mundo las tiene, debes saber que cada una de esas experiencias son bendiciones. Permíteme explicarlo. Cada una de esas experiencias son comunicaciones, se podría decir, de tu alma. Y lo que están comunicando es lo siguiente. Estás experimentando ahora una parte de ti mismo. Un aspecto de tu personalidad que necesitas experimentar plenamente y moverte más allá del control para poder dar los dones para los que naciste. Vaya. Y probablemente todos hemos conocido a personas que han tenido cáncer o han perdido una pierna, o un atleta que ha quedado lisiado, y pueden decir más tarde, estoy tan agradecido por eso. En ese momento no podían, pero ahora sí. Bueno, a medida que te vuelves multisensorial, puedes incluso decirlo en ese momento. Eso es crear auténtico poder. Vaya. Y todo lo que Linda y yo, ese es mi compañero espiritual. Y por cierto, considero que cualquiera que quiera tener relaciones de sustancia y profundidad, cualquiera que esté buscando dentro de sí mismo, para cambiarse a sí mismo, para mejorar, en lugar de culpar al mundo o dar crédito al mundo por su dolor o su alegría, esos son socios espirituales potenciales, iguales, que están juntos con el propósito de crecimiento espiritual, lo que significa crear poder auténtico. ¿Cómo podemos, en un momento de dolor y tragedia, de tragedia mundana, encontrar la paz y la gracia y decir, esto me está pasando a mí? En lugar de, ¿por qué me ha pasado a mí? A veces llega la gracia, y la gracia es una experiencia temporal, un regalo del universo que te permite experimentar tu vida tal y como sería sin miedo. Y el dolor desaparece. Y ves lo que pasa, pero el dolor desaparece. Y entonces la gracia te abandona y el dolor vuelve. Cielos. Ahora bien, cuando tienes una experiencia de gracia, tu responsabilidad, si la aceptas, es hacer que esa experiencia sea permanente. Es crear eso como una vida estabilizada continua que estás viviendo. Por ejemplo, Linda y yo fuimos adoptados por la cultura Lakota hace unos 30 años debido a un trabajo que me invitaron a hacer con jóvenes nativos americanos. Y cuanto más me familiarizo con las culturas aborígenes, más recibo lo arraigadas que están, lo sabias que son. Estas son las culturas, no estoy hablando de todas las personas que viven en ellas porque muchas de ellas han crecido en una generación de abusos sexuales, alcoholismo, pobreza y miseria, pero aún así la cultura existe en muchos y ahí es un tesoro. Así que volveré a una cosa que aprendí que era sobre una búsqueda de visión. Así que hice una y tuve experiencias en esta búsqueda de visión que me sorprendieron. Y después de todos los Lakota que están en la cultura real que todavía está viva, saben que cuando vas en una búsqueda de visión, que es lo que ellos llaman llorar por una visión en Lakota, significa no llorar, significa solo dime por favor universo creador, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué puedo dar? Y no todo el mundo tiene una visión. Pero cuando la tienes, entonces es tu responsabilidad traerla a tu vida y hacerla realidad todo el tiempo.
Así que esa es la primera respuesta a tu pregunta. ¿Qué hacemos cuando el dolor nos pone de rodillas? Eso no le ocurre a mucha gente, pero ocurre, así que quería decirlo. Sí. Si eres como yo, he tenido experiencias de gracia, pero mi crecimiento ha sido más incremental. Bendición instantánea del universo. Entonces, ¿qué haces cuando llega ese dolor? Lo experimentas. Y entonces algunas personas dicen, Dios mío, Gary, vamos, ya no puede doler más, así que dime algo útil. Estoy hablando de conciencia emocional en términos reales. No de no puedo más, no puedo vivir más. Esto es insoportable. O estoy feliz, estoy alegre, me siento burbujeante, ligero. Esos son solo etiquetas. Para llegar a conocer realmente tus sentidos emocionales, es necesario ser capaz de experimentarlos y articularlos en términos de sensaciones físicas en tu cuerpo. Sensaciones físicas. Así que cuando sientas cualquier emoción, ahora estamos hablando de emociones dolorosas, dirige tu atención hacia tu interior, hacia tu cuerpo. Ponlas en áreas específicas de tu cuerpo. Solo hay 7 de ellas. Hablaremos de 3 por conveniencia. El área de tu garganta, el área de tu pecho, el área de tu plexo solar. Y busca sensaciones físicas. Si encuentras sensaciones físicas dolorosas, entonces sabes que el miedo está activo en ti. Ahora, de sensación física dolorosa, las sensaciones físicas son solo eso. No, se sienten bien, se sienten mal, se sienten ligeras, se sienten pesadas. No, pican, apuñalan, palpitan, duelen, giran, queman. Así que encuéntralas en ti mismo. Así que cuando sientes el dolor en tu cuerpo, y he sentido eso muchas veces, específicamente en interacciones, en relaciones íntimas, donde me he sentido estrangulado en mi garganta cuando nadie me estaba tocando, o un peso en mi pecho, o algo presionando mi corazón, o el sema brotando, o algo así cuando he tenido miedo de decir lo que necesito decir, cuando me ha faltado coraje para defenderme, cuando he abandonado constantemente a mi niño interior una y otra vez, tratando de complacer a alguien más en lugar de hacer lo que necesito hacer por mí mismo. Así que cuando sentimos ese dolor, palpitante, ardiente, agitado, todas estas cosas que has dicho, ¿cuánto tiempo se supone que lo experimentamos? Luego lo dejamos ir. ¿Cómo podemos superarlo y volver a la misión, al propósito, a la visión? ¿Cómo podemos volver a tener un mayor sentido de quiénes somos en lugar de un sentido doloroso de dónde estamos? Ese es el segundo paso para crear el poder auténtico que estás pidiendo. El primer paso es la conciencia emocional. La respuesta a tu pregunta es ¿cuánto tiempo permanecemos en ella? Eso Así depende que el de ti. número uno es ser consciente de los sentimientos y las sensaciones dentro de tu cuerpo. Sí, conciencia emocional. Esto no es inteligencia emocional, esto es conciencia emocional. Somáticamente, en términos de tu cuerpo no te mentirá. Una Ujú. vez, hace mucho tiempo estaba en una cafetería con alguien y no sabía, solo estábamos hablando. Me dijo, oh, estás celoso, había dicho algo y le dije, no, yo no, te equivocas así, no soy yo. Tenía razón. Yo no lo sabía. Mm. No lo sabía. Claro que sabía que estaba enfadado. Así que, conócete a ti mismo. Y es doloroso. Es muy doloroso, por eso crear auténtico poder requiere compromiso, coraje y comunicación consciente y compasión. Así que cuando sientes cualquier emoción y miras dentro de ti y tienes el coraje de hacerlo, ese es el primer paso del coraje. Y se necesita mucho. Entonces, el siguiente paso es reconocer que estás en una parte temerosa de tu personalidad. Eso es una forma abreviada de decir una parte que se origina en el miedo, como la ira, los celos, el resentimiento, todas las cosas que hemos mencionado antes. La adicción, la compulsión, la obsesión. Entonces, en ese momento busca la parte más sana de tu personalidad que puedas. Esa es una personalidad que está alineada con tu alma. Es una parte de tu personalidad que experimentas como gratitud o aprecio, cuidado o satisfacción, paciencia, todo el universo. Busca una de esas partes de ti mismo.
Alcánzala, accede a ella lo mejor que puedas mientras experimentas el poder del miedo. ¿Qué hace eso por ti cuando estás experimentando dolor o resentimiento o ira o frustración, traición y te centras en la gratitud y el aprecio al mismo tiempo? ¿Qué empieza a ocurrir? Siempre es bueno hacerlo, pero yo me centraría en etiquetar. Me ha traicionado, me ha Mm. engañado, esperaba más de él, todo ese tipo de cosas. Ve por debajo de eso y mire lo que estás sintiendo. Eso es conciencia emocional. Deja atrás los Ujú. términos. Después de un tiempo conocerás estas experiencias con una nueva intimidad. No necesitarás llamarlo ira, simplemente dirás, ahí está, eso es lo que estás desafiando, eso es lo que estás desafiando, Luis. Entonces, mientras lo sientes, estarás sintiendo todo el poder, la atracción magnética de una parte asustada de tu personalidad. Son poderosamente magnéticas y justas. Cada parte asustada de tu personalidad está plenamente justificada para hacer lo que está haciendo, ya sea homicidio, asesinato, ya sea vengarse, desquitarse, gritar, arremeter, demostrar quién está por encima. Todas estas cosas son experiencias dolorosas y destructivas, destructivas cuando actúas con ellas. Si actúas con esa energía, crearás consecuencias que te resultarán dolorosas y destructivas. Siempre creas consecuencias cuando actúas, pero lo que crea las consecuencias es la intención con la que actúas. Y en la escuela de la Tierra solo hay dos intenciones fundamentales que no puedes profundizar más, no puedes profundizar más: el amor y el miedo. Nada más. Así que solo hay dos intenciones: tomar una decisión y actuar desde el amor o actuar desde el miedo. Eso es. Si no estás tomando una decisión consciente, estás actuando desde el miedo. Por eso es una buena idea ser consciente, porque actuar desde el miedo crea consecuencias dolorosas y destructivas. Y actuar con amor crea lo contrario. Constructivo es ¿Cómo sabe alguien constructivo. cuando está actuando desde el amor y no desde un amor falso? El amor falso es Mm. miedo. Todo es amor o es miedo. Y por cierto, yo no soy el creador de todo o nada de esto. Esto viene del universo. Y es mi alegría compartirlo de una manera que espero sea útil para ti. Y la única manera de saberlo es probándolo. Y el primer paso es reconocer ahora que resuenas con algo de ello. No estarías escuchando esto si no resonaras con ello. Bien. Porque si fueras psicosensorial, los humanos psicosensoriales no tienen dentro de su experiencia formas de apegarse a estas palabras que estamos diciendo. No hay nada en su experiencia que les dé validez o las haga reales, así que suena a palabrería de la nueva era o a alguien que intenta manipularme. Pero a medida que te vuelves consciente de tu percepción expandida, a medida que te vuelves multisensorial, entonces estas cosas tienen un sentido, te llaman. Ahora, aquí está la cosa, la primera vez que hagas esto, puede que ni siquiera seas capaz de hacerlo. Por ejemplo, yo estuve muy enojado toda mi vida, la mayor parte. ¿De verdad? ¿Hasta Sí, cuándo dejaste de enfadarte tanto? cuando empecé a darme cuenta de que el mundo no es lo que yo creía que era y que yo estoy creando todo lo que estoy viviendo en él, y si no lo quiero, crear más de lo mismo, si no quiero pasarme el resto de mi vida agitando el puño contra el universo y rabiando contra él, mejor que haga algo yo. Porque no es que el universo me ignore, en mi rabia sigue permitiéndome, sigue permitiendo, me está mostrando que mientras lo experimente tengo cosas que aprender de ello. Así es como funciona la escuela de la Tierra, no te recompensa con un regalo al cielo o a otro dominio de existencia que sea superior, no te castiga de forma similar.
El universo no mira en términos de bueno y malo, correcto o incorrecto, éxito, fracaso. Mira en términos de causa y efecto. Cada causa crea un efecto y cada efecto tiene una causa. Y si participas en la causa, participas en el efecto. Y no digo participarás en él, participas en él. Suceden juntos. Tu experiencia del efecto puede llegar algún tiempo en la escuela de la Tierra. Puede tardar unos días, puede tardar un mes, puede ocurrir inmediatamente porque tu compañero se enfada y grita. Pero toda causa tiene un efecto en la escuela de la Tierra. A medida que nos volvemos multisensoriales, empezamos a darnos cuenta exactamente de cuáles son esas causas. Son intenciones. Ahora, una intención es una cualidad de conciencia que infunde tu acto y tu palabra, y eso es lo que puedes elegir. No puedes elegir lo que vas a sentir en el momento siguiente, pero puedes elegir lo que vas a hacer al respecto cuando llegue. Lo que te sugiero es que crees auténtico poder. Primero, explora, aplica la conciencia emocional que has estado desarrollando y tienes que desarrollarla. Luego, si es miedo lo que tienes y es muy evidente porque te duele mucho, en ese momento busca la parte más sana de tu personalidad que puedas. Haz lo que puedas. ¿Bien? Por ejemplo, estuve tan enfadado con la gente del mundo durante tanto tiempo que si me enfadaba no dudaba en arremeter. De hecho, formaba parte de mi identidad. Decía, si estoy enfadado, siempre he estado enfadado, siempre voy a estar enfadado. Pone eso en tu pipa y fúmatelo. No me di cuenta, Luis, no me di cuenta de lo que estaba haciendo. No me di cuenta de que estaba alejando a la gente y tuve todo ese tiempo porque si estás haciendo eso, la gente no se abrirá a ti. No se permiten ser vulnerables. No se permitirán acercarse. Y no solo eso, las únicas personas que vas a experimentar en tu vida son personas que son como tú, porque todos en mi vida eran como yo, eran intelectuales, superiores, arrogantes, enojados. Competitivo, sí. Mucho. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta de que la ira no era la respuesta y empezaste a integrar respuestas más específicas en lugar de aferrarte a la ira? Sí. Respuestas más sanas, seguro. A mí no me pasó así. No pensé, vaya, esta ira no es buena. Tengo que hacer algo al respecto. No sucedió así. Sucedió cuando escribí un libro sobre mi física. Me invitaron al laboratorio Lawrence Berkeley, cuando vivía en San Francisco, a una reunión de físicos los viernes por la tarde. Fui porque quería ver cómo eran. Nunca me ha gustado la ciencia. No sé matemáticas, pero tenía curiosidad. En este grupo de 10 se discutía la pregunta, ¿estamos creando la realidad con la que experimentamos? No estaban discutiendo matemáticas durante esa reunión. Era una discusión cualitativa, no cuantitativa, y no podía creer lo que oía. Era exactamente el tipo de pregunta que yo discutía con mis amigos en los cafés de North Beach. ¿Cuál era la pregunta? ¿Estamos creando la realidad con la que experimentamos? Volví a casa tan emocionado después de aquella reunión. Sentía como si me hubiera tomado 2 tazas de capuchino y me chispeaban las yemas de los dedos, toda esa energía. Y no podía explicar lo que me emocionaba. No pude, durante semanas. Todo lo que sabía es que no podía quedarme quieto. Era tan emocionante y yo sabía que estaba en algo, sabía lo que era, pero no podía explicarlo. No sabía lo que era porque no podía explicarlo. Así que les pregunté si me dejarían volver y me dijeron que sí. El organizador de esta reunión tenía mi edad. Bueno, ninguno de ellos era mucho mayor, esto fue hace mucho tiempo. Pero ¿sabes qué es interesante? El tiempo es interesante. Miras tus recuerdos y piensas, vaya, eso pasó hace 10 años, no en tu conciencia, todavía está sucediendo. Ocurrió ayer, sí,
de nítido y claro es. Pero me he desviado un poco. Quiero volver a la pregunta central. ¿Qué haces cuando despiertas en tu vida y desarrollas conciencia emocional y te encuentras con miedo? Esto es natural porque cuando te vuelves consciente en tu vida, te vuelves consciente de todo. No solo te das cuenta de la alegría, la felicidad y la gratitud y todas las cosas buenas que están sucediendo. Ni siquiera juzgas, te vuelves consciente de todo. Es lo que sucede. Empiezas a verlo de otra manera. Ves lo que hay por primera vez y ves tus experiencias de una manera diferente. Mientras experimentas el dolor de una parte asustada de tu personalidad, buscas la parte más sana. A eso me refiero. Cuando empecé a hacer esto, sí me enfadaba. Antes no dudaba en arremeter. Luego, cuando desafiaba mi ira, todo lo que podía hacer era quedarme con la mandíbula apretada, el puño cerrado a mi lado y simplemente no decir nada. Simplemente no hablar y hacerlo. Simplemente no hablo. No me di cuenta del gran paso que supuso porque me situó en un universo diferente de personas. Hasta entonces, estaba en un universo de gente que estaba enfadada y arremetía cada vez que se sentía agraviada. Entonces empecé a atraer hacia mí a personas que estaban enfadadas como yo, pero decididas a no dejarse controlar por su ira. Es un mundo diferente. Luego, poco a poco, pude empezar a relajarme un poco cuando estaba enfadado. Luego a aflojar los dientes y finalmente a empezar a escuchar. Fue un proceso de desafiar continuamente esta parte asustada de mi personalidad que llamamos ira. Cuando creas auténtico poder, no es un acontecimiento, es un proceso. Al menos si eres como yo, es incremental. La primera vez que lo creas y la segunda y la cuarta y la décima, quizás no pase mucho, pero sabes que estás haciendo algo grande porque hasta ese momento, esta parte te ha controlado totalmente. Esta parte de tu personalidad te ha controlado. Eventualmente, esa parte de ti se mueve más allá del control de esa parte de tu personalidad. Todavía viene, sigues sintiéndolo, sigues pensando lo mismo, pero ya no te penetra como antes. Se escurre por tu espalda, es más como el agua que se escurre de las plumas de un pato y pierde su control sobre ti. Esa es la creación del auténtico poder. Eso es poder. Con el tiempo, superas el dolor porque entras en el amor y el amor no es doloroso. Pero el propósito de crear auténtico poder no es escapar del dolor. El propósito de crear auténtico poder es ser capaz de moverse a través de tu vida con un corazón empoderado sin apego al resultado. Ese es nuestro camino evolutivo ahora. Hacia allí nos dirigimos. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo creas un alto compromiso o una alta implicación y un trabajo apego con todo lo que estás haciendo, donde estás totalmente dentro, presente, dando, co-creando con lo que está sucediendo en el momento, pero sin apego con el resultado o la persona o la visión de que esa relación funcione de cierta manera y luego no funciona, o un negocio o una idea y luego se queda corta por alguna razón? ¿Cómo? No está a la altura de algo, y ese algo son tus Ajá. expectativas. No cumple tus expectativas porque no eres consciente de actuar con miedo cuando lo hacías. En otras palabras, la intención lo es todo. La intención es primordial. Es fundamental. Es esencial. Si no sabes cuál es tu intención, igualmente vas a crear consecuencias. Pero te van a sorprender cuando lleguen, porque las descubrirás. Descubrirás que sí creaste lo que pretendías, pero no eras consciente de cuál era tu intención. Ahí es donde la conciencia emocional siempre te mostrará cuando estás en el miedo o cuando estás en el amor. Cuando tienes miedo, tu intención es perseguir el viejo entendimiento del poder como habilidad para manipular y controlar.
Esa es la comprensión de los 5 sentidos y eso ahora solo produce violencia y destrucción. Solía ser una buena medicina. Solía ser la forma en que evolucionábamos. Solíamos evolucionar sobreviviendo y sobrevivíamos persiguiendo el poder externo. Ahora somos multisensoriales. Evolucionamos creciendo espiritualmente y crecemos espiritualmente creando auténtico poder, transformándonos a nosotros mismos con nuestra propia conciencia emocional y voluntad. El objetivo es eliminar, ir más allá del control de nuestro interior. Cada parte de nuestra personalidad que no ama, que no quiere amar, que no conoce el amor, que no entiende el amor, que quiere manipular, que pretende manipular, que hace en la medida de sus posibilidades, manipular y controlar. He aquí la respuesta a tu pregunta. Cuando falla, experimentas más Y dolor. experimentas más dolor porque venías de un lugar de miedo, no de amor. ¿Eso es lo que estoy oyendo? Experimentas dolor cuando el miedo, la energía del miedo y la energía emocional que llamamos miedo, está activa en ti. Mm. Y siempre es doloroso. Por eso experimentamos dolor. Puedes experimentarlo conscientemente, solo estableciendo la intención de hacerlo. Ahora, por supuesto, cuando alguien muere y sientes ese enorme vacío en tu vida y la pena en la pérdida, cuando alguien te traiciona o te engaña, por supuesto que eso duele. Pero la mayoría de la gente no es consciente de que esa experiencia no proviene de la base inmutable de su ser, proviene de una parte de su personalidad. Y tienen otras partes de su personalidad que sostienen o perciben o experimentan esas mismas circunstancias de manera muy diferente. Tienen la capacidad de aprender a elegir una de esas partes sanas y fundamentadas de su personalidad para ver y experimentar la misma situación que la parte malsana, dolorosa y destructiva a través de la cual la están experimentando actualmente. De ahí viene el dolor. ¿Puedes darme un ejemplo de una situación de tu vida personal, quizás reciente o de los últimos años, en la que te hayas golpeado la pena, el dolor, la tragedia, o en la que hayas sentido ese dolor emocional internamente por cualquier situación que haya ocurrido, y el proceso que hayas seguido para volver a acceder a la personalidad sana que hay en ti, para poseer ese poder auténtico? ¿Puedes compartir algún ejemplo? No tenemos tiempo suficiente, pero te daré un ejemplo. Yo estuve durante un tiempo Dame uno. comprometido para Dame uno. casarme. Todavía era adicto al sexo. Por cierto, cuando era adicto al sexo y no era consciente de nada, solo me traían las mujeres a las que podía seducir porque eran adictas a mí. Es decir, eran adictas al sexo. En otras palabras, solía pensar que era tan varonil y que tenía tantas muescas en la empuñadura de mi pistola porque estaba con tantas mujeres. Y sabía que ninguna de ellas significaba nada para mí. Pero cuando descubrí, Luis, que no significaba nada más para ellas, significaba para mí, esa es la experiencia que tuve. Eso fue. Y fue entonces cuando me di cuenta de todo. Uf. ¿Me entiendes? Cuando dejé de fumar, hace mucho tiempo, recuerdo que miré los dedos, las puntas de mis dedos, estos 2 dedos, cogí el dedo y vi que estaban amarillos. Tuve esa misma sensación. Oh, eso es feo. Eso es lo que vi acerca de la adicción sexual. Es mutuo. Pensé que me estaba aprovechando de las mujeres. Ellas se aprovechaban de mí. Era una presa mutua. PRESA, presa mutua. Eso fue lo que me ayudó. Ese es el ejemplo que quiero darte con esta mujer con la que estuve. Llegué a un punto en mi vida en el que pude empezar a ver cualidades en algunas de las mujeres con las que estuve. Todavía era adicto al sexo. Sus genitales seguían siendo lo más importante para mí. El tamaño de sus pechos, la apariencia de su cara.
Si no se parecían a una modelo de Playboy, que era la revista de la época, se quedaban cortas. Se estaban quedando Bien. cortas de nuevo de mis expectativas. ¿Quién debería ser mi pareja? Vaya. Entonces, esta mujer se dio cuenta y dijo, tienes un problema. Ella dijo, la última persona con la que estuve era como tú y no voy a estar con otra persona como tú. Ella dijo, tienes un gran problema. Mis primeras palabras fueron, no, no tengo ningún problema. Solo soy una persona cariñosa. Soy una persona muy cariñosa. Si estoy en un jacuzzi con una mujer amorosa, tenemos sexo. ¿No es así como todos lo hacen cuando se vuelven amorosos? Eso no es un problema, ¿cierto? Ella dijo, sí. Y será mejor que sigas mirando esto. Así lo hice. El siguiente paso fue, bueno, vale, puede que esto sea un problema, es un pequeño problema. Está bien, es un problema mayor. Vale, es un problema hasta... Dios mío, no puedo parar. Estoy fuera de control. Ahí empezó el trabajo. Y hay un capítulo en el asiento del alma sobre la adicción y utiliza la adicción sexual, pero se aplica a todas las adicciones. Uso esa porque fue la mía y también porque la adicción sexual es la adicción más común en la experiencia humana. Pero lee ese capítulo en el asiento del alma. Descubrí que era un viaje y difícil. El más difícil que creo que he hecho nunca. Fue hacia mí mismo. Era buscar. Descubrí, por ejemplo, bueno, no creo que pueda hacer esto. Me di cuenta de eso. Me quita poder cuando digo eso. Y entonces pensaba, bueno, no es posible que me encuentre en una tentación que sea más fuerte de lo que puedo resistir. Me doy cuenta. Sí, puedo crear eso. Es mi manera de darme permiso inconscientemente para comportarme irresponsablemente. Finalmente, esto me llevó al lugar más aterrador, creo, de mi vida, cuando me di cuenta de que el poder está en mis manos. Todo lo demás había desaparecido, solo desapareció. El universo no iba a recompensarme ni a decirme buen chico si dejaba de abusar, si dejaba de explotar a otras personas. No iba a decir, oh, tienes un largo camino por recorrer, chico, esto es una puesta en forma, no iba a hacer ninguna de esas cosas. Bien, la escuela de la Tierra te da las experiencias que necesitas de forma altamente personal en cada interacción. Da a cada persona implicada lo que necesita en exquisita perfección. Dada la sabiduría de lo que cada uno ha elegido en el pasado. En este momento, me doy cuenta de que nadie va a culparme. Nadie va a darme las gracias. Nadie va a juzgarme. Nadie me va a decir, adelante, para, o adelante es divertido. De hecho, es más que divertido. Es mi único intento desesperado de aliviar por un momento el dolor de la impotencia. En ese momento la elección era mía. Por cierto, sabía que podía seguir aprendiendo a través de esta adicción o a través de este comportamiento indefinidamente. Todo era mi elección. Y esa es la elección a la que todo adicto llega finalmente. Por eso la curación y la adicción es un logro espiritual extraordinario. Estoy asombrado de todos los que lo han hecho, lo han logrado, sea cual sea la adicción, porque una adicción es una parte asustada de tu personalidad, como cualquier otra parte asustada de tu personalidad, excepto que es más fuerte. Es la parte que parece estar completamente bajo el control de la escuela de la Tierra. Es la parte sobre la que parece que no puedes hacer nada. Pero es la misma, así que las curas de la misma manera que te mueves más allá del control de cualquier parte asustada de tu personalidad. Desarrollas la conciencia emocional y luego la utilizas y entonces no te quedas atascado en ella diciendo, bueno, me duele todo el tiempo y ahora qué.
¿O qué me duele? Me duele, soy consciente, me duele, puedes quedarte ahí durante mucho tiempo, toda la vida si quieres. El siguiente paso es la elección responsable. No son pasos secuenciales. Son solo lo que tiene que suceder en el orden que sea apropiado para ti. A medida que creas auténtico poder, te conviertes en la autoridad de tu vida. Esta experiencia que estoy describiendo, nunca la pensé en esos términos, pero sí eso fue el momento. No dije, ahora soy la autoridad de mi vida. Me di cuenta de que no hay otra. Si voy a parar esto, voy a pararlo. Si no lo hago, no lo hago. Y eso es todo. Ahora quiero Adelante, lo adelante. siento. No estabas Mi pensando pensamiento en es que algo si en lo que alguien es estaba. adicto a algo que está fuera de control, no puede detener la adicción, no tiene el poder de detener la adicción en ese momento. Esa es una experiencia en ese ¿Qué momento. se dice de ellos? Si hay... Es, Sí, por sí, favor, si hay una adelante, lo adicción, siento. si alguien es un adicto a algo, probablemente todos somos adictos a algo y podría haber tal vez una adicción positiva o una adicción negativa. La positiva, soy adicto a estar al servicio de la gente. Creo que si vamos a ser adictos a algo, también podría ser una contribución a los demás de una manera positiva. Para mí, eso es en lo que he canalizado mi energía y atención es cómo puedo servir y también cómo puedo cuidar de mí mismo para no estar agotado en mi servicio a otras personas. Pero si alguien es adicto a algo que le está perjudicando, que le está haciendo daño, que no está apoyando su crecimiento, ¿qué está diciendo eso de la persona? Diciendo que están sufriendo. Bien, Y la parte asustada de su personalidad está activa. Pero quiero volver a algo que sí. dijiste. En primer lugar, aprecio mucho lo que estabas diciendo y siento que entiendo tu corazón y de dónde vienes. Esto es solo una sugerencia si estás dispuesto a mirar el vocabulario o la forma en que lo estás expresando. Bien, desde, Sí, dilo. desde una nueva perspectiva dijiste, soy adicto a todo, así que bien podría ser adicto a algo constructivo, esencialmente, si te entendí, servir a la gente. Bueno, no puedes ser adicto al amor. Bien, la adicción es una experiencia de miedo. Y no creo que sea eso lo que estás No, sintiendo. no lo es. Pero puedes averiguarlo porque si descubres que no estás sirviendo a la gente y sientes dolor por ello, entonces podrías ver que hay una segunda agenda. Hay una diferencia entre cuidar y atender. Por fuera parece lo mismo. Bien, un trabajador de un hospicio, un médico, una enfermera, un padre con un hijo, pero cuidar es esforzarse por hacer que otra persona se sienta mejor consigo misma. Para que se sienta mejor consigo misma, hay una forma fácil de saber si estás cuidando o atendiendo. Supongamos que le hago un regalo a alguien y pienso que me sale del corazón. Es mi idea. Voy y le digo, toma, te he estado apreciando mucho. Aquí tienes una docena de rosas. Me gustan mucho. Me dice, Dios mío, creía que sabías que soy alérgica a las rosas. De todas formas, no me gustan porque en cuanto hace calor se caen los pétalos, así que gracias por nada. Realmente quería decirte que lo que realmente puedes hacer por mí es, si te sientes dolido o enfadado, lo que siempre viene con ese tipo de experiencia es eventualmente resentimiento, ira, Sí. distancia, debido a la falta de aprecio. Esa fue en realidad la segunda agenda que no reconociste. Mm. Entonces, el miedo estaba Hay involucrado. una cita y acabo de buscarla para asegurarme de que no la he malinterpretado. Pero alguien dijo, no estoy seguro de si es la persona que lo dijo, pero alguien dijo, el verdadero sentido de la vida es plantar árboles bajo cuya sombra no esperas sentarte. En contraposición, voy a plantar esto para poder sentarme bajo él porque ahora me debe algo. Pero esto es lo que este autor, creo que es Nelson Henderson, está diciendo, el verdadero sentido de la vida es plantar árboles bajo cuya sombra Sí, no esperas sentarte. exactamente. Otra intención puede ser, voy a plantarlo no porque vaya a sentarme bajo la sombra, sino porque aunque sepa que no voy a vivir tanto, la gente va a admirarme por plantar este árbol, sabiendo que no voy a poder sentarme bajo la sombra. Quiero que mi nombre figure en el árbol, para que sepan que Sí, fui yo quien lo plantó.
Bien, espero que alguien grabe mis iniciales en este árbol, o al menos, si no pueden hacerlo, que le pongan una pequeña placa en algún lugar. Ujú. Bien. No reconozco el nombre de la persona que dijo eso, pero tiene razón. Ha dado en el clavo, ha dado en el clavo totalmente. Esto es todo lo que hay detrás de la sabiduría aborigen de hacer todas nuestras consideraciones con la séptima generación en nuestros corazones. Oí una versión de esa misma historia en la que alguien escribió: vi a un anciano tan viejo que solo le colgaba un diente de la encía superior y estaba plantando una semilla. Le pregunté: ¿qué estás plantando? Me respondió: un árbol de mango. Me dijo: oh, ¿son buenos los mangos? Él dijo: sí, son maravillosos y este suelo va a estar cubierto de mangos. Él dijo: bueno, vas a poder comerlos. Y el viejo dijo: no, pero tú ¿Cuál sí. es la diferencia entre vivir con esa intención y también plantar alimentos para uno mismo? Si siembro porque quiero mantenerme a mí mismo, a mi familia, quiero ganarme la vida, quiero que mis sueños maduren y se manifiesten. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos escenarios diferentes? Todo, todo. Entonces, malo querer y desear para uno mismo y querer manifestar cosas y atraer cosas y construir y crear y ser recompensado por ciertas cosas. ¿O es solo nos va a hacer daño? ¿Nos va a frenar? No somos nosotros. Eres tú quien te frena o te mueve en la dirección a la que quieres ir. Sugiero que la dirección que tiene más sentido es la que tu alma quiere que tomes. Cuando vas en esa dirección, tu vida se llena de sentido. Si vas en la dirección contraria, tu vida se vacía de sentido. Es el mito de Sísifo, siempre empujando la roca colina arriba. Llegas casi a la cima y se te escapa y rueda hasta abajo. Oh, Tienes que volver a empezar para hombre. siempre. Siento una bondad en ti, Luis. Y por eso sé que en la mayoría de las cosas a las que apliques estas preguntas, vas a encontrar que te llevan a un significado. Estás haciendo lo que estás haciendo en tu podcast no porque quieras conseguir muchos oyentes, no porque quieras vender algún producto, sí, al principio o cuando sea necesitabas vender algún producto porque para eso necesitabas hacer el podcast, porque para eso estabas haciendo el podcast. Eso es amor. Si estás plantando, si estás cultivando un huerto y no te parece bien, bueno, no eres un agricultor. No se supone que hagas eso. Si te parece bien porque tienes miedo, es la única manera de alimentar a tu familia, entonces hazlo por amor a tu familia, no porque tengas miedo de que el universo no vaya a darte nunca suficiente para poder comer. Aprecio mucho tus preguntas porque son las más significativas que una persona puede hacerse. Mm. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la diferencia entre el amor y el miedo? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo alinear mi yo con la parte más elevada de mí mismo que pueda imaginar o pensar? Estas son preguntas que nos hemos estado haciendo desde que éramos una especie, 5 humanos sensoriales. Los humanos nos hacemos las mismas preguntas. ¿Bien? Ahora somos multisensoriales y podemos empezar a experimentar las cosas que antes creíamos que teníamos que creer por fe. Ahora podemos empezar a ver por nosotros mismos quién es el responsable de nuestras vidas. Quiero decir que para crear poder auténtico, el paso final para crear poder auténtico es dar tu poder a un poder superior. Mm. ¿Qué aspecto tiene? No hay poder más elevado que el amor. ¿Cómo da uno su poder al amor? Te conviertes en ella. Ya no está separado de ti. Eso es crear auténtico poder. Eso es todo lo que hemos estado discutiendo. A medida que desafías las partes de tu personalidad basadas en el miedo, esas son las que son dolorosas, las que se esfuerzan por manipular y controlar, las que crean consecuencias destructivas y dolorosas. Te mueves más allá de su control. Al hacerlo, el amor entra en tu conciencia. Al hacerlo, desarrollas un espacio, creas un espacio entre el impulso y la acción, y en ese espacio puedes elegir conscientemente. Te enfadas, la rabia brota en ti,
y escaneas. Miras dentro de ti, creas ese espacio y eliges. Tienes la capacidad de elegir conscientemente. Entonces, a medida que haces eso una y otra vez, eso se convierte en una meditación de por vida, una meditación del corazón, porque te está llevando al corazón, porque el corazón está involucrado en todo ello, porque no puedes crear auténtico poder sin ser consciente de tus emociones, y eso requiere el corazón. A medida que haces eso, el amor comienza a moverse en tu conciencia más y más plenamente, y encuentras que eventualmente no hay una segunda agenda. Y es entonces cuando tu vida y el significado no están separados. No quieres encontrar el sentido, lo estás viviendo, no quieres entregarte al amor, eres el amor. No quieres tener esperanza, solo puedes tener esperanza si tienes miedo de lo que esperas no llegue. Cuando creas auténtico poder, no tienes necesidad de esperanza, no tienes necesidad de amor. Vaya. Tú eres estas cosas, por eso estamos hablando de la cosa más poderosa que le ha pasado a la humanidad. El cambio en la conciencia de la propia humanidad, en la nueva modalidad de requerimiento evolutivo. El camino para convertirte en la autoridad en tu propia vida, para distinguir entre el amor y el miedo en ti mismo y elegir el amor todo el tiempo, sin importar lo que esté sucediendo dentro de ti, como la rabia, o fuera de ti, como otro evento tipo 9/11. Me encanta esta conversación. Siento que quiero hablar contigo unas 10 horas porque podría hablar de estas cosas eternamente. Tengo curiosidad por saber si podríamos dar un ejemplo práctico, tangible, con el que mi audiencia, creo, podría identificarse, y uno que probablemente has tenido muchas veces. Has escrito muchos libros. Tienes un nuevo libro llamado Humano Universal, del que hablaremos más aquí en un segundo. Pero para muchas de mis audiencias de mentalidad emprendedora, están lanzando sus carreras y negocios y sueños. Ellos tienen ajetreos secundarios, tienen ideas, quieren darles vida. Yo diría que hay un número de ellos que siempre han tenido una idea de libro, y algunos de ellos son autores y han escrito libros. Pongamos el ejemplo de soy yo un autor, tú eres el autor. La intención de bien, voy a escribir un libro y quiero sacar este libro a menudo y quiero que le vaya bien y quiero que venda muchas copias y quiero que impacte a la gente y tenga estas expectativas. ¿Cómo podemos aplicar esto al lanzamiento de una idea o de un libro en el que damos algo a toda nuestra energía e intención basadas en el amor, pero también queremos que le vaya bien y tenemos algún tipo de expectativa, o pensamos en alguna expectativa y qué pasa si no le va bien como queremos? ¿Cómo navegamos esto de lo tangible, lo práctico? Bien, estoy lanzando esta cosa y hay responsabilidades y un editor y un equipo y todo esto, y tengo que pagar por estas cosas. ¿Cómo lo manejamos sin permitir que el agobio, el estrés, la ansiedad, el miedo, la inseguridad nos alejen de nuestra verdadera intención de amar? La intención lo es todo. Hagas lo que hagas, cuando lo hagas, en qué circunstancias o con quién, o si quién lo hagas, la intención lo es todo. En este momento, y en el siguiente, que al final son lo mismo, la intención lo es todo. Por eso crear auténtico poder es una meditación que dura toda la vida. Tomemos tu ejemplo. Tienes un sueño. Quieres escribir un libro. Quieres montar un negocio. Quieres crear un podcast. Y quieres hacerlo para aportar algo constructivo. ¿Hay algo malo en querer pagar el alquiler? ¿En necesitar alimentar a tu familia? ¿En necesitar pagar a tus productores? ¿En necesitar pagar a los técnicos? ¿Hay algo malo en ser médico y cobrar por tus servicios? La intención lo es todo. La intención crea tus consecuencias. Está muy claro cuál es tu intención, Luis, porque te busqué antes de venir aquí y tienes un enorme número de personas que escuchan el podcast que produces. Hay
a la que le encantaría tener la audiencia que viene a escucharte. Pero si tu intención fuera menor de lo que es, no tendrías esa audiencia. Eso es un reflejo de una intención de amor. Pero, ¿estás apegado a ella? Esa puede ser otra pregunta que tengas que responderte a ti mismo. ¿Qué pasaría si todo se torciera? ¿Seguirías queriendo dar? No. Creo que en tu caso, sé que seguirías queriendo dar y quizás tendrías que tomar otro canal, pero espero ilustrar un punto, y es que en cualquier cosa que hagas, sé consciente de tu intención. Haz todo lo que puedas para ser consciente de ella. Si crees que conoces tu intención, pregúntate, ¿por qué estoy haciendo eso? Por ejemplo, quiero conseguir un trabajo mejor, quiero conseguir un trabajo diferente, esa es mi intención. Esa es en realidad una tensión de salida, podrías decir, porque quieres conseguir un trabajo mejor. Quiero ganar más dinero porque quieres hacer. Son preguntas que te haces a ti mismo. ¿Por qué quiero ganar más dinero? Quiero comprarme un Ferrari. ¿Por qué quieres comprar un Ferrari? Quiero que la gente me admire más. ¿Por qué quieres que la gente te admire más? Conseguiré más sexo. ¿Por qué lo quieres? Sigues bajando y bajando y bajando hasta que llegas a una intención que es fundamental y no puedes bajar más. Y esa intención fundamental va a ser el amor o el miedo. Si lo haces por ti mismo, eso es miedo. Si lo haces porque tu corazón te está guiando, porque estás escuchando, porque estás siguiendo un significado, hemos hablado en esos términos porque estás siguiendo el significado. Eso viene del amor. Por ejemplo, ahora tomemos el ejemplo que diste. En mi vida, escribí este libro, Humano Universal. ¿Cuál es mi intención? La misma que es y ha sido para cada intención. Cada libro que he escrito, compartir. Y este es un momento de gracia en mi vida. Cuando me invitaron a aquella reunión de físicos en el LBL, Lawrence Berkeley Laboratory, y me entusiasmé tanto con su conversación, supe que quería compartirla. Sabía que no iba a dedicarme a la física indefinidamente. Quería dar. Quería regalárselo a toda la gente como yo, a los que estudian artes liberales, a los que no les gusta la ciencia o no les gustaba esa ciencia, a los que no saben matemáticas y no les interesan las matemáticas. Quiero presentárselo como un regalo en bandeja. Y así lo hice. Sí. De lo que me di cuenta fue mientras lo escribía y después que ese fue mi primer regalo a la vida. Todo, hasta ese momento era para mí. Yo. Montar en moto, mi imagen, las mujeres, el sexo, para mí. Las drogas mejoraban mis experiencias para mí. Y mi vida era un continuo. Luego, cuando empecé a escribir el libro, fue increíble. Hice capítulos para cada uno, esquemas para cada capítulo, pero luego los tiré porque la energía se fue a otra parte. Al cabo de 6 meses tenía 6 capítulos y no podía evitar ver que encajaban como si yo lo hubiera planeado. ¿Pero quién lo planeó? Tiré los esquemas y me fui donde estaba la energía. Fue entonces cuando me di cuenta, cuando experimenté que no estoy solo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no es posible estar solo y de que no es posible crear solo. Toda creación es una co-creación. Los antiguos griegos lo sabían. Las llamaban musas. Ahora tenemos un término más preciso. Podemos decir que son guías y maestros no físicos o tenemos una especie de término pseudo-psicológico, intuición. Ya no es pseudo, es real. Es una parte importante de la percepción multisensorial. Es la voz del mundo no físico y experimenté algo de eso. Nunca lo había hecho antes. Incluso le conté a una amiga que era analista junguiana lo que estaba pasando y me dijo, oh, Gary, no vayas allí. No sabes en lo que te puedes estar metiendo. Estaba asustada. Yo sabía en lo que me estaba metiendo y sabía que quería más de eso y lo hice. Entonces me propuse vivir mi vida como se estaba escribiendo este libro, de esa forma, espontánea.
inteligente y alegre. He hecho algunos progresos en esa dirección, pero tenía la intención de hacer este regalo. No solo eso, me fue quedando más claro a medida que lo escribía que no iba a poner ni una onza, medida demasiado grande, nanopartícula de miedo en este libro. Fue precioso poder pasar tanto tiempo con un lector, de cerca, íntimamente, compartiendo cosas que merecen la pena y emocionan. No voy a contaminarlo de ninguna manera con el miedo que impregnaba mi vida en otros lugares y escribiría durante 7, 6 o 7 días y luego todo eso se iría y volvería a preocuparme por el milagro mensual del alquiler, conseguir más sexo, montar en bicicleta y entonces volvería a la energía, volvería a escribir de nuevo. Me despertaba pensando en el libro. Los maestros danzantes de Woolley eran el nombre de ese libro, una visión general de la nueva física. Me iba a dormir pensando en el libro. Mis amigos se daban cuenta, claro, porque yo nunca había escrito un libro y nunca me había interesado por la ciencia. Lo comentaban. Pensé, he aquí una manera de explicárselo. Supongamos que descubres una isla preciosa y en esta isla hay alguien con quien te encanta volver y estar. No romántico, no sexual, solo buena presencia. Después de 6 meses, tus amigos te dicen, Gary, tómate un descanso. Cada vez que te vemos estás remando hacia esa isla. Bueno, eso es una vida de alegría y significado y propósito. Fue la gracia la que me dio esa experiencia de dar un regalo, porque yo no estaba en camino de darlo. Yo estaba en camino de ser un viejo marchito en busca de sexo, de las niñas que son más jóvenes que mis nietas, y hay un montón de ellos por ahí. Viejos que no están satisfechos con lo que son, pero tengo algunos buenos pensamientos para ellos. Puedes empezar ahora. No importa. Si tienes 103 años. Si empiezas ahora, va a venir un cuidador a tu habitación en unos minutos. ¿Cómo vas a mirarla? ¿Cómo vas a mirarle a él? ¿Cómo vas a mirarte a ti mismo? Alguien que está atrapado aquí está siendo atendido por una persona con salario mínimo que preferiría estar trabajando en otro sitio haciendo otra cosa. O va a mirar su vida de una manera que le permita ver todo de forma diferente, incluyendo la oportunidad de este momento y de cada momento que le queda en la escuela de la Tierra. Pero nuestros oyentes se encuentran ahora en diversas etapas de su vida y en diversas experiencias, así que pregúntate, aquí tienes una manera infalible de consultar, intuir, de consultar a un maestro no físico antes de hablar o de actuar. Pregúntate, ¿cuál es mi intención? Luego escucha. Bien, puede que no surja de inmediato. Puede que tengas que relajarte. Puede que tengas que dar un paseo por la ciudad. Puede que tengas que pasar junto a un arroyo. Quizá tengas que ir a ver una película. No para distraerte. No, para distraerte. La respuesta llegará. Imagina que en cuanto planteas la pregunta, la respuesta se derrama en ti. La respuesta llegará. Ahora, ¿qué vas a hacer? Así que, en los días en que estaba escribiendo Danza de los Maestros Woolley, tenía un amigo que era profesor de física en una universidad y él sabía antes de que tuviéramos charlas que yo no podía tener charlas como esta. Entonces, yo no sabía nada de esto, pero él sabía que ya no quería ser profesor, quería ser otra cosa y a su mujer no le gustaba la idea. De hecho, destruyó la vida que él tenía. No le gustaba la idea de dejar de ser la mujer de un profesor. No le gustaba la idea de no tener seguridad social. No le gustaba no tener el club de la facultad. No le gustaba el prestigio, pero él sabía que tenía que ser otra cosa. Y se divorciaron. Vaya. Sea lo que estés haciendo, mira en tu interior y pregúntate, ¿cuál es mi intención? Ahora, puede ser que estés tan entusiasmado con algo que tengas una startup y esto es algo que Silicon Valley ni siquiera ha soñado. Este bebé va a volar. Aún así, pregúntate, ¿cuál es mi intención? ¿Quiero emular a alguien que es la persona más rica del mundo? ¿Es esto realmente lo que quiero hacer? Puede que una parte de ti diga sí. Pues pregúntate, ¿viene del amor o viene del miedo? Si dices sí, vengo del amor.
Quítate de en medio. Estoy en el camino. Hazlo. Porque elijas lo que elijas en la escuela de la tierra, aprenderás de ello. No puedes hacer una elección equivocada en la escuela de la tierra. Todos los caminos llevan a casa. Algunos son más largos y difíciles, otros son más directos y alegres. No te preocupes por tomar una decisión equivocada. No te preocupes por nada, solo sé consciente. Mira cuál es tu intención, lo mejor que puedas, y sepas que si estás actuando con miedo, no te va a llevar a la plenitud y la gratitud que deseas. Puede llevarte a una propiedad de 50 acres. Puede que te traiga prestigio para la gente que quiera emular lo que haces, pero ¿estarás satisfecho? Por cierto, la muerte no es lo que pensamos que es. Como humanos de 5 sentidos y como humanos multisensoriales, sabemos que es algo muy diferente ahora. Una vez oí a una sabia entidad canalizada decir la pregunta, háblame de la muerte. La entidad dijo, es totalmente segura. Eso es lo que vemos. Bien, así que haz lo mejor que puedas. Mm. Si tienes una idea y te ha atrapado y quieres hacerla realidad, hazlo, pero sé consciente de tu intención. Es lo que debes hacer. ¿Qué? Sí. ¿Qué crees que es más peligroso para nosotros? ¿Aferrarnos a un apego que tenemos o aferrarnos a una identidad? Son iguales. Te aferras a cualquier cosa. Es el miedo. El propósito de crear auténtico poder, como hemos discutido, es ir por la vida. Ser capaz de, con un corazón empoderado, sin apego al resultado. Si miras a tus héroes como yo miro a los míos, Gandhi, Cristo, Martin Luther King Jr., ellos sabían cómo hacer esto. Gandhi estableció una intención y la mantuvo con firmeza y convicción total. Hasta el momento en que la primera de esas 3 balas entró en su cuerpo. Cuando lo hicieron, lo primero que dijo fue el nombre de Dios, dijo Ram. Esa intención era su vida. ¿Estaba pegado a ella? No lo creo. Creo que estaba pegado a hacer lo que... Creo que... Apegado de nuevo es la palabra equivocada. Estaba comprometido. Siguiendo y comprometido, completamente comprometido. Indudablemente comprometido, incuestionablemente comprometido. Martin Luther King Jr. es lo mismo. Una historia favorita que recuerdo de Gandhi es que en los últimos días, cuando la fruta empezaba a caer del árbol, el virrey lo llamó a su palacio, a su mansión, por instrucciones de Londres. Gandhi estaba en una prisión británica en ese momento. Gandhi entró en la mansión con la ropa sucia de la prisión y lo primero que dijo en este entorno palaciego fue: Excelencia. Comprendo que he hecho muchas cosas que deben haberle irritado, pero espero que eso no se interponga entre nosotros como hombres. Nunca perdió su conexión con la vida. Nunca culpó a nadie. El virrey era quien firmaba las órdenes que brutalizaban, explotaban y mataban a los indios, pero el problema de Gandhi no era con el virrey, era con la política que explotaba a cientos de millones de indios. ¿Puedes hacer eso en tu vida? ¿Puedes hacer eso en mi vida? Eso es lo que me pregunto todo el tiempo y me esfuerzo por conseguirlo. Trabajé en este libro durante 33 años seguidos. Vaya. Sí, a mí me funcionó durante 33 años y ninguno de los dos hemos terminado, pero te estoy dando en este momento lo mejor que tengo y ese libro también lo hará. Así que, compromiso. Sí, ese es uno de los requisitos para crear auténtico poder. Es el primer requisito, el compromiso. Por cierto, puedes ir a nuestro sitio web. Es seedofthesoul.com y descargar las directrices del poder auténtico. Cada una de estas pautas tiene pautas específicas dentro de ellas, pero las pautas principales, las categorías son compromiso, coraje, compasión, comunicación consciente y acción. Siempre que estás apegado, estás experimentando miedo. Y si no consigues aquello a lo que estás apegado, si la parte asustada de tu personalidad no consigue aquello a lo que está apegada, volverás a experimentar dolor. Esto no es malo. A cualquiera que esté escuchando, esto no es malo.
para nadie que nos escuche o nos vea. Esto no es malo, esto no es bueno, esto es tu vida y la única manera de cambiarla es cambiar tu vida. Y lo que hemos estado discutiendo, Luis y yo y todos nosotros aquí, es cómo hacer eso. Ahora, hay innumerables maneras de desafiar una parte asustada de tu personalidad. Puedes meditar, puedes cantar, puedes leer una canción, puedes cantar una canción, puedes enseñar a un niño, no tiene límites. Tu creatividad es ilimitada. Pero lo que es operativo es el amor, la elección del amor. Eso es lo que te cambia. Todo lo que he descrito sobre la creación de poder auténtico, verás que otros lo explican a su manera, en su tiempo, la misma estructura desnuda. Para transformarte, necesitas tomar conciencia de qué es lo que quieres transformar en ti. Número 2, necesitas tener la voluntad. Necesitas usar tu libre albedrío para hacerlo, para poder cambiarlo. Y como eres multisensorial, tienes la habilidad de acceder a tu intuición para saber cómo hacerlo de la mejor manera. Pero no importa qué marco de transformación te presente la gente que resuene contigo, si realmente funciona para ti, si resuena, si funciona para cualquiera, verás esta estructura. Tiene que ser conciencia. No todas las sugerencias que da la gente tienen estas cosas. Por eso te sugiero que Sí, experimentes y te sugiero que seas escéptico. bien. El cinismo no lo sugiero, pero el escepticismo es bueno. Hacer preguntas como las que hablamos. ¿Puede ser? No, vamos. ¿Puede suceder realmente? Déjame ver. Vamos a ver eso más. Voy a probarlo yo mismo. Porque cuando hablo de poder auténtico, te lo estoy sugiriendo no en el sentido de decir que esta es la respuesta a tu vida. Estoy diciendo que experimentes con ello. A ver si puedes retorcerlo, doblarlo, saltar sobre él. Mira si puedes romperlo. ¿No puedes? ¿No puedes? No puedes. Porque las personas con las que Linda y yo hemos tenido la suerte de estar, que vienen a nuestros eventos, que leen los libros, que escuchan los eventos, llegan a un punto en el que se dan cuenta de que, Dios mío, esto no es una técnica nueva, no es una idea, no es una filosofía. Esto es mi vida, es lo que es. Esta es mi vida con la que estoy experimentando. Y empiezan a ir mucho más allá. Y podemos hablar de esto en otros momentos, ¿bien? Seguro, seguro. Pero, por ejemplo, empiezas a darte cuenta de que en lo que estás comprometido es mucho más que automejora y autotransformación. Todo lo que haces no es solo autocambio, es cambio del mundo. El mundo no va a cambiar hasta que tú cambies. Ahora bien, esto es algo que encenderá luces rojas por los cientos de miles de cualquiera de nuestros oyentes que todavía están utilizando su intelecto como su principal vehículo de guía a través de la vida. El intelecto está diseñado para trabajar en estrecha colaboración con los cinco sentidos. Analiza, compara, deduce y reporta las formas más efectivas de perseguir el poder externo. Solo el poder externo, manipulando el control. Y como digo, esto solía ser una buena medicina. Ahora es tóxico. Cuando nos volvemos multisensoriales, el intelecto no puede seguirnos. No está diseñado para pasar a la percepción multisensorial. Me refiero a la percepción de cinco sentidos en cierto modo. No puede captar, no puede computar. Y para comunicar y articular la percepción multisensorial se requiere el orden superior de la lógica y el razonamiento o la comprensión del corazón. Así que hay muchas cosas que verás y serás capaz de articular cuando empieces a usar tu percepción multisensorial. Es un don, no tienes que desarrollarla, aunque lo haremos como desarrollamos la cognición. Pero lo único que tienes que hacer es desenvolverla y utilizarla. Sí, Fíjate en tus experiencias. A veces cosas sobre la gente que tus cinco sentidos no te dijeron. Simplemente sabes que es una percepción multisensorial. Y puedes usar todas estas cosas y lo harás. Y te sugiero que lo hagas. Y usa todo lo que hemos hablado para responder a las grandes preguntas que acabas de plantear, Luis. La última fue muy práctica. Así que, sí,
Para un ejemplo práctico Voy de a mi hacer otra pregunta vida, mientras respondes a eso, porque creo que esto podría animarlo. Y creo que a mucha de mi audiencia le encantaría esta conversación sobre la ley de atracción. Y tengo curiosidad, ¿cuál es tu opinión sobre el apego frente a la ley de atracción y el uso de la interacción del amor para crear algo y atraer a tu vida sin estar apegado al resultado? ¿Cuál es tu opinión al respecto? la ley de la atracción es tan simple como la has descrito. O creo que como la estabas describiendo, la energía atrae a la energía semejante. Esa es la ley de atracción. ¿Recuerdas que te dije cuando estaba en la cafetería hablando sobre si creamos la realidad que estamos discutiendo y experimentando, y que estaba con gente como yo? Eran intelectuales, arrogantes, superiores, sentenciosos. No me di cuenta en ese momento. Pensaba que eran buenos chicos. Si tu experiencia es que la vida es un mundo brutal de perros que se comen a los perros, ese es el mundo en el que vas a vivir. Si eres amoroso, ese es el mundo en el que vas a vivir. Esa es la ley de la atracción. Y es exacta. Si piensas que voy a usar la ley de la atracción porque voy a conseguir más dinero, reconocimiento, amor, sexo, arreglos, lo que sea, vas a atraer a más gente exactamente con esa energía. Esa es la ley de la atracción. Ahora, como puedes ver, es una de las grandes dinámicas no físicas que afectan a la escuela de la Tierra, y la otra es la ley de causa y efecto, que en Oriente se llama karma. El karma es un sistema de entrega de mensajes. Cada vez que actúas con una intención, esa intención crea consecuencias y esas consecuencias afectarán a otras personas. Y cuando otras personas experimenten esas consecuencias, tú experimentarás lo mismo que ellas. Permítame darles un ejemplo concreto. Supongamos que traicionas a alguien, como algunos me han contado de alguien que no se presentó a una boda. Otros nos han dicho, yo hice eso, o desearía haberlo hecho. Estaba Vaya. caminando por el pasillo y sabía que no debería estar haciendo esto, lo sabía, lo hice de todos modos y ahora, 30 años después, nos estamos divorciando y he pagado el precio de no escuchar a mi intuición. Y otras personas nunca han perdonado a alguien que no se presentó a la boda. Estos son ejemplos de traición. Si haces eso, experimentarás la traición, pero puede que no venga en los mismos términos, en el mismo paquete que esperas. Por ejemplo, un jefe de pelotón puede abandonarte en combate. Alguien a quien has llegado a conocer. Tu contable te desfalca. Puede que no reconozcas el envoltorio, pero cuando llegue reconocerás lo que hay en el paquete. La misma experiencia que tu opción de intención creada en otra persona. Por eso podemos ver la ley universal de causa y efecto como un sistema de entrega de mensajes. Cada vez que eliges una intención de amor o de miedo y actúas en consecuencia, envías un mensaje. Y en ese mensaje, la dirección de ese mensaje es devolver al remitente. Y siempre vuelve a ti con precisión. No importa si te mueves, no importa si mueres, no importa. Recibirás el mensaje. La ley universal de causa y efecto es el maestro impersonal universal de la responsabilidad y que se encuentra al lado de la ley de la atracción. La gente con 5 años de sensorialidad dice, lo creeré cuando lo vea. Las personas multisensoriales saben, lo veré cuando lo crea. Ahora, ¿puedo mencionarte un Sí, ejemplo de la ley de atracción? sí. De acuerdo. Es una pareja joven. Están conduciendo a través de Vermont en el follaje y es precioso. Y ven a un anciano meciéndose en su Porsche. Así que deciden que quieren interactuar. Y paré el coche y me acerqué a él y le dije, ¿cómo es la gente que vive aquí? Y el viejo dijo, bueno, ¿qué les gusta de dónde vienes? Y la pareja pensó, bueno, no son muy indulgentes, son gente bastante dura y todos quieren lo que pueden conseguir. Y el viejo dijo, sí, bueno, la gente es... Aquí también son bastante así.
Poco después, otra pareja pasó por la misma casa, habló con el mismo anciano y le hicieron la misma pregunta: ¿cómo es la gente que vive aquí? ¿Cómo son ellos? El anciano les preguntó lo mismo: ¿cómo son en su lugar de origen? Y dijeron: no, son indulgentes, son cariñosos, son buenos vecinos, se preocupan los unos por los otros. Y el viejo dijo: la gente de aquí también es así. Es la ley de la atracción. Pero una vez que conoces la ley de la atracción, sabes que tu energía está continuamente atrayendo hacia ti personas que reflejan tu propia energía. No la comentan, no la juzgan. Es como si la ley de causa y efecto no comentara tus mensajes. No los discute, simplemente los entrega, y la ley de la atracción no te muestra que es mejor o que es peor. Te muestra a ti, a ti. Y a medida que nos volvemos multisensoriales, empezamos a experimentar estas cosas directamente y a experimentar con ellas. Gary, me encantaría hacer otra entrevista o múltiples entrevistas en el futuro, si te parece bien. Pero quiero hacer el último par de preguntas y terminar aquí en unos minutos. Y antes de hacer las preguntas, quiero que todos sepan que tienen que conseguir este libro, Humano Universal, Cómo crear poder auténtico y la nueva conciencia. Y si quieres aprender sobre cómo el poder auténtico y cómo dominarlo por ti mismo y cómo navegar y explorar y probar cosas y ver que funciona para ti, entonces te recomiendo encarecidamente que consigas unas cuantas copias de este libro, una para ti y otra para unos cuantos amigos. Y también puedes conseguir El asiento del alma, creo que vendió 6 millones de copias, bestseller número 1 del New York Times durante muchos meses, y todos los otros libros que tienes. 3 años. 3 años en la lista del New York Times. Pero solo estuvo 31 semanas como número 1. Solo 31. No pasa nada. Gracias por esta generosidad. Por supuesto. Quiero decirle a la gente que para conseguir Humano Universal pueden ir a universalhuman.com. Es una página de pedidos anticipados y creo que ya se están enviando. El libro saldrá pronto, pero en breve podrán echar un vistazo al aspecto que tendrá nuestra página web. Maravilloso. Y también tienes seedofthesoul.com. Haces experiencias virtuales y talleres donde la gente puede ser parte de estos también, y para que puedan aprender sobre eso. Oh, sí, en efecto. Me alegro mucho de que me lo hayas recordado. Tenemos uno de los últimos talleres de ese tipo que vamos a dar, y lo vamos a dar en julio. Se llama The Journey to the Soul Retreat. Es un formato de 5 días y esta será probablemente la última vez que lo demos en ese formato. Va a ser un evento virtual en este formato de 5 días y sé que hay muchos de ustedes que han estado en nuestros eventos y todos son diferentes, por cierto. Nunca hay un evento que haya sido igual. Sí, claro. Así que, si quieres venir a este viaje al alma en su formato de 5 días, pero especialmente, lo digo la tercera vez, diseñado para interacciones no remotas, sino reacciones íntimas que te asombrarán. Te asombrarán de lo íntimas que pueden ser online. Y quiero decirte por qué te asombrarán. En parte porque pensamos mucho de antemano cómo podemos crear una experiencia íntima a partir de una experiencia en línea o dentro de ella. Y ese es el número 1. Pero no es el importante. Lo importante es esto. Internet en sí mismo expresa conectividad. Los individuos quintisensoriales piensan que Internet nos une, que nos conecta. Los humanos multisensoriales saben que la aparición de Internet es la escuela de la Tierra, es un reflejo de nuestra creciente conciencia de lo mucho que estamos conectados actualmente. Y esto significa que el potencial de intimidad es enorme. Así que no pienses que no lo es. No pienses que si alguien solo intenta transferir algo del directo en persona al directo online, puede que no funcione. Pero si realmente tiene el corazón y lo diseñan, y aquí de nuevo la intención lo es todo, y no estoy hablando, de todos modos hemos hablado de la intención, pero Internet y nuestra capacidad de comunicación electrónica son reflejos de la escuela de la Tierra, de nuestra conciencia en expansión. No vas a poder conocer a todas las almas. Por cierto, todos somos almas gemelas. Así que no pienses que un alma gemela es una persona con la que vas a ir a casa y vivir el resto de tu vida.
Espero que esa persona para ti, para ella o él sea un compañero espiritual, porque entonces te espera toda una Sí. experiencia. En seatofthesoul.com pueden obtener más información sobre los talleres, los libros y todo lo demás. Y tu podcast, Luis, y como quiera que vayas a usar esto, quiero decirlo claramente, es una expresión de cómo apunta en la dirección de lo último que puede ser nuestro uso a escala de las comunicaciones electrónicas. No es una limitación. No siempre tiene que ser solo funcional. De hecho, todo lo que es solo funcional tiene una intención detrás. Y estamos entrando en un territorio maravilloso como humanos multisensoriales. Es lo que estamos haciendo. Absolutamente, absolutamente. Esta es una pregunta que hago todos al final de mi programa. Se llama la pregunta de las tres verdades. Así que me gustaría que imaginaras un escenario hipotético en el que es tu último día en la Tierra dentro de muchos, muchos años y vives el resto de tu vida haciendo exactamente lo que quieres, logrando, viviendo, sintiendo, experimentando como quieres experimentarlo. Pero por la razón que sea, Gary, tú y este escenario hipotético tienes que llevarte todo tu trabajo escrito en audio y video al siguiente lugar. Así que ya nadie tiene acceso a tus libros, tu contenido, esta entrevista, todo se va contigo al siguiente lugar. Pero tienes un trozo de papel y un bolígrafo y puedes dejar 3 lecciones al mundo o 3 cosas que sabes que son verdad y que te gustaría compartir con el mundo. Yo lo llamo las 3 verdades. ¿Cuáles dirías que son tus 3 verdades? Yo dejaría el papel y el bolígrafo. No servirá de De nada. acuerdo. Ninguna de las cosas que estoy escribiendo o sugiriendo, aunque algunas de ellas, en el fondo son intemporales. Se podría decir que están marcadas por el tiempo, así que cuando mis nietas, nuestras nietas, lean El asiento del alma o Humano Universal, probablemente lo apreciarán, pero cuando sus nietas lo lean, sé lo que van a decir. Dirán, yo creía que el abuelo era un visionario. No hay nada visionario en esto. ¿Qué dijo que no sea Mm. evidente? Esa va a ser su experiencia. Ese va a ser su potencial. No sé cuál será su experiencia, porque nadie sabe, ni siquiera sus maestros no físicos lo que van a crear en su mañana con sus elecciones. Así que, lo que harás, lo único que puedes hacer es si llegas a ese lugar donde eres consciente de cuándo tu alma se va a casa, porque la muerte no es algo catastrófico, es simplemente la decisión de tu alma de volver a casa, a la realidad no física, en un momento de su elección, acomodándose a las circunstancias que están ocurriendo en la escuela de la Tierra. Si para entonces estás creando auténtico poder, ese es mi objetivo. Es factible, sé que lo es, porque lo estoy creando más a menudo que nunca. He visto mi vida y mi mundo y a mí mismo transformarme de alguien que era adicto al sexo, explotando a la gente, necesitando más y más, disfrutando de dar, pensando en otras personas. Así que, en respuesta a tu pregunta, en ese momento, si creas auténtico poder, lo modelarás. Eso es todo lo que puedes hacer. Sí. Porque en eso está la apariencia dentro de tu conciencia de lo apropiado de cómo interactuar con el mundo, con la persona que está frente a ti. Diré esto. Si la persona que está frente a ti, en ese momento, no impone tu respeto, no estás creando auténtico poder. Si no eres reverente, eso también es diferente del respeto. Si tu reverencia no se extiende a esa persona y si se extiende a una persona, se extenderá a todos. Entonces lo que digas, lo que hagas en ese momento será apropiado para esa persona y para ti. ¿Bien? Y puedes empezar a hacer eso justo ahora. Eso se llama crear auténtico poder. Es hermoso. Gary, quiero agradecerte. Tengo una última pregunta, pero antes de hacerla, Acabas de decirlo. Lo dijiste hace 2 preguntas. tengo una última pregunta y quiero agradecerte por presentarte constantemente y ser un humilde servidor y presentarte al mundo. Y has creado obras como este libro que pueden apoyarnos a ayudarnos a tener más claridad sobre
nuestra dirección y nuestra vida. Así que te doy las gracias por ser un gran líder en el mundo y por presentarte de una forma auténtica, poderosa y cariñosa. Y mi pregunta final es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Lo hemos hablado una y otra vez. Los humanos de 5 sentidos piensan que las cosas más grandes son las que afectan al mayor número de personas. Los humanos multisensoriales saben que las cosas más grandes son las más pequeñas. Es la decisión que tomas en un momento de ternura, de permanecer tierno en lugar de endurecerte de nuevo. Es la decisión que tomas cuando estás enfadado de no expresarte con ira. Es la decisión que tomas cuando actúas para dar algo que no quieres dar sin segundas intenciones. Es una gran decisión, es una vida de grandeza y crear auténtico poder te lleva a ella. No sabes a dónde te llevará esa vida. No creo en lo más profundo de mi corazón que Gandhi haya tenido alguna vez o incluso al final de su vida el deseo de ser apreciado o aprobado, a pesar de que una nación entera lo llamaba Papu. Bien, amado, con el amado Mahatma, gran alma. O puede llevarte a tener una familia, puede llevarte, como lo está haciendo ahora, a utilizar las herramientas efímeras de la comunicación y la conexión electrónicas de un modo que te satisfaga profundamente y también te informe. Te ayuda a crecer porque mira las conversaciones que estás teniendo, cientos, miles de conversaciones, y todas ellas en las que siento que estás ofreciendo a tu invitado el potencial de ir tan profundo como sientan que es apropiado, y ofreciendo la oportunidad de los dones que tienen, que son capaces de dar. Y si no están haciendo eso, entonces mi suposición es que los tratas reverentemente, o al menos respetuosamente, y los escuchas y les permites expresarse y expresar tus diferencias con integridad. Mi tío Sioux me dijo una vez, sobrino, escucha, siempre lo que te digan, aunque creas que están locos. Y nunca lo he olvidado. Y Carl Jung dijo, el gran psicólogo suizo, contemporáneo de Sigmund Freud, dijo, si alguien puede explicarme lo que está experimentando y por qué dice lo que dice y hace, esa persona no está loca. En otras palabras, merece la pena escuchar a esa persona. Gandhi no creía en el virrey. No comparto las mismas creencias que mucha gente de la Escuela de la Tierra, pero todos somos estudiantes de la Escuela de la Tierra, Luis. Y el camino de nadie a través de la Escuela de la Tierra es menos complejo, o desafiante, o doloroso, o difícil, o preñado de potencial que el tuyo, el nuestro. Y siento que eso es lo que tu podcast y tú los hacen sentirse atraídos de School of Greatness. Esa es una buena manera de describir la Escuela de la Tierra. No es que todos en ella sean grandes en la percepción de los 5 sentidos, sino que todos en ella, a medida que se vuelven multisensoriales y encuentran la alegría y la plenitud del significado, se mueven hacia la grandeza, pero ya no piensan en términos de grandeza. Gary, esto ha sido una inspiración. Estoy muy agradecido por tu tiempo hoy. Gracias por estar aquí. Espero que puedas volver en algún momento en el futuro y hablar más acerca de todas estas ideas expansivas y asegurarse de que la gente ustedes reciben, humano universal, los va a inspirar, los va a ayudar mucho, así que asegúrese de leerlo. Muchas gracias por tu tiempo, te lo agradezco. Centrarnos en el momento simplifica nuestra vida. Este es el momento de poder enfocarnos, no en nuestro propósito cósmico o propósito final o meta a 20 años, sino enfocarnos en lo que necesito hacer ahora. ¿Cuál es mi propósito en este momento? Mi propósito está muy claro.